a pocos días de las elecciones generales donde están depositadas las principales expectativas fundamentalmente de la oposición, habida cuenta del resultado que obtuvo Juntos por el Cambio, Juntos en la provincia de Buenos Aires, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay algo interesante de esto que es no solamente pensar lo que va a pasar el día de la elección, donde anticiparse a un resultado ya hemos visto en sobradas ocasiones que es una tontería, incluso hacerlo el propio día de la elección, sino lo que va a pasar el día después del domingo. ¿Qué va a pasar el lunes con la Argentina y con la coalición de gobierno y con la coalición opositora? ¿Por qué planteamos lo del día después? Bueno, porque hay expectativas depositadas en diferentes sectores con diferentes resultados. Es decir, si hay dispersión de precios en la Argentina, también hay dispersión de oferta de números preelectorales. No tiene el gobierno, es cierto, en sus últimos días, un buen predictor electoral. Es decir, lo ocurrido en La Matanza, que ahora vamos a abordar, el asesinato de Roberto Sabo, más algunas cuestiones puntuales que da la sensación que tienen más que ver con una falta de control judicial que con una deliberación, con una ofensiva por parte de los estrategas judiciales, si es que tal cosa existe, del gobierno nacional, anticipan un escenario donde el gobierno podría haber llegado mejor si esta última semana no hubiera existido. ¿Por qué? Bueno, porque hay números muy sólidos en materia de exportación, de crecimiento de las exportaciones, hay números sólidos en materia de reactivación económica, hay números de superávit comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay una situación también que es dilemática para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque enfrenta un año que viene, o le insisto, enfrenta un lunes, un día después del domingo, con algunos problemas y algunas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Que si la Argentina tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario o una no ruptura brutal con el Fondo Monetario Internacional, dicen en el equipo económico, podría resistir un crecimiento de más o menos el 4%. Sí, y está bien lo que estamos diciendo, no nos estamos equivocando. ¿Por qué digo podría resistir un crecimiento del 4%? Porque hay algunos que dicen, incluso cercanos al gobierno nacional, que si no hay acuerdo con el fondo, e incluso tal vez habiendo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina no resistiría ese crecimiento del 4 o 5%. ¿Por qué? Porque no tendría los dólares para resistir ese crecimiento. ¿Se entiende? Es decir, la economía crece, hay consumo, se necesitan importaciones, para eso se necesitan dólares, y esos dólares hoy hay algunos que sostienen que no estarían. ¿Qué significa eso? Significa que incluso hay gente dentro del gobierno, que por supuesto no es ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa, ni Guado de Pedro, ni Máximo Kirchner, ni Martín Guzmán, pero sí hay gente que orbita al frente de todos que dicen, a lo mejor, si no hay acuerdo con el fondo y no conseguimos financiamiento de algún tipo, la mejor herramienta, a la que quiero ser enfático, rechazan de plano los jefes del frente de todos, Alberto, Cristina, Massa, sería inducir una recesión. ¿Por qué? Bueno, porque si vos inducís una recesión no hay reactivación económica, porque como sabemos siempre la reactivación en Argentina es base al mercado interno, entonces no necesitarías esos dólares para resistir ese crecimiento. Es interesante porque la alternativa a esto sería, de alguna manera, algo que tiene un racional político muy interesante detrás, pero podría tener muchos problemas en materia económica, que es, ¿qué le recomendaría cualquier persona hoy a Cristina Kirchner si la tuviera enfrente? Que endurezca el discurso, que consolide el 25-30% que tiene, que la sigue a ella. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, implicaría una serie de determinaciones que probablemente podrían, todo en potencial, tener un impacto negativo sobre las variables macroeconómicas. Ahora, esa misma persona que le podría recomendar eso a Cristina diría, bueno, pero nada te garantiza que si vos acompañás esas modificaciones macroeconómicas o esos acuerdos que son seguramente necesarios, el resultado
frente a tu base electoral sea distinto. Entonces, no solamente no tenés un crecimiento del bienestar de tu gente, de la gente que representás, sino que tampoco tenés narrativa. Esta es una situación interesante que se da en el gobierno nacional y que se va a definir seguramente después de las elecciones. Ahora, hay algunas otras cuestiones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, mañana se conoce el IPC. Hay una institucionalidad que lastima hasta al menos pragmático. ¿Necesario? Se lo voy a preguntar después a Pablo Ibáñez y a Estefanía Pozo, tal vez no hay alternativa. Que un IPC que necesariamente va a ser algo que va a dar una herramienta a la oposición y fundamentalmente a los medios a días de la elección se conozca un jueves preelectoral. ¿Hubiera habido un sismo institucional? Lo pienso en términos meramente pragmáticos para el gobierno si el resultado se conocía el lunes o el martes. Es una pregunta. Otra pregunta que parece interesante, que después se la voy a preguntar a Gabriel Morini, es si al asesinato del kiosquero en La Matanza no se le subió después cierta articulación inorgánica de sectores enojados con vastos dispositivos del Frente de Todos. Con el gobernador Kicillof, la policía, con Bernie, cualquier persona que se haya cruzado con Bernie en los últimos 2 años, con la Agencia Federal de Inteligencia, discusiones propias dentro de la Fuerza de Seguridad. Porque si hay un planteo permanente de que la gestión política, porque no hay síntesis entre los jefes del Frente de Todos, es disfuncional, imagínense esos elementos de lo que se llama el criptoestado, que no están administrados. Esa es otra pregunta que parece pertinente. Ahora, no solamente los problemas uno los puede ver, los puede detectar en el oficialismo, que es, obviamente, el sector que concita mayor atención porque es quien administra el Estado y el Estado es rector en Argentina, sino también en la oposición. Porque si bien las diferencias internas están corridas o mínimamente corridas por el triunfo electoral y por un probable triunfo en las elecciones del domingo, la verdad es que ya no hay solamente 2 espacios en Juntos, sino que ya hay 3. Es decir, uno podía pensar que el fogoneo de los Macri, las Bullrich o los Milei, ya incorporado no formalmente pero narrativamente a Juntos por el Cambio, tenían un objetivo político y económico detrás, que era acelerar un estallido cambiario para, en palabras de Prat Gai, en el roadshow que hizo en 2016 por Estados Unidos, el trabajo sucio esté mayormente hecho. Ahora, una ruptura de sistema, una disrupción de esa naturaleza, tampoco le conviene a Rodríguez Larreta. Porque si hay alguien que es la garantía de los acuerdos del sistema, es Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ni queriendo, aunque no lo quiere, podría forzar una propia interpretación de un Bolsonaro argentino, el jefe de gobierno porteño. Entonces ya ahí hay una discusión y aparece una tercera posición, que no es la del peronismo, sino son los radicales, que ya plantean abiertamente no solamente una disputa Morales por la conducción del partido, sino una disputa en una gran paso opositora en 2023. Mientras tanto, se va a dar una renovación en 2023, de hecho, del sistema político. Escuchen estos números. Hay 13 gobernadores. Yo tengo la información que hay una gobernadora que tampoco quiere reelegir, pero 13 gobernadores que institucionalmente no pueden reelegir. Es decir, va a haber un recambio de más del 50% de los gobernadores de la Argentina en 2023. 5 del Frente de Todos, 5 de Juntos por el Cambio y 3 provinciales. Pueden reelegir, tienen la posibilidad, 10 gobernadores del Frente de Todos y gobernadoras y un mandatario provincial. Intendentes, después de la ley que impulsó Vidal, apoyó Massa, apoyó Insaurralde, Juanchi Zabaleta y todos los dirigentes del peronismo que hoy están en el Frente de Todos, que es la no reelección de los intendentes. Esto es bien interesante.
a menos que haya un mandato judicial, un acuerdo judicial que permita que esto no se materialice. Pero en caso de materializarse, el acuerdo de Vidal con Insaurralde, con Zabaleta, 32 sobre 71 intendentes del Frente de Todos no pueden renovar. Es decir, se van. 47 sobre 58 de Juntos no pueden renovar, se van. Contentos deben estar con Vidal, con Salvay. Y 4 de 6 vecinalistas, de los 83 que estamos mencionando, no pueden renovar y se van. A nivel nacional, se los comenté, y a nivel de la provincia de Buenos Aires. Esto es interesante porque hay una discusión sobre qué necesita la Argentina para salir de una situación indudablemente ingrata en la que está y en la que tenía un plan el gobierno de Alberto Fernández después de una herencia realmente pesada en términos de endeudamiento y macroeconómica del gobierno de Macri, y la plata que iba a destinar para la reactivación la tuvo que destinar para que no quiebren las compañías y para que la gente tenga algo para comer. En ese marco hay una hipótesis, y es que los acuerdos no lo pueden convocar los que no definen a sus rígidos. Lo pongo de otra manera, para que se entienda. No hay un gran acuerdo nacional con Cristina fuera. Y si hay un anverso de eso, es no hay un gran acuerdo nacional si Cristina no quiere. Y hay una tercera opción de eso, que es tal vez un factor, un dinamizador, un vector para ese acuerdo nacional, tiene que ser motorizado por Cristina. Y yo les hago una pregunta. ¿Existe la posibilidad que sea la propia Cristina, junto obviamente con Alberto Fernández y con Sergio Massa, la que por tercera vez en 2 años de mandato del Frente de Todos llame a un acuerdo nacional después de las elecciones? Ayer hubo un encuentro bien interesante del que participaron el ministro Martín Guzmán, que tiene estos encuentros habitualmente, con el CEO de la compañía Syngenta, con Aracre, con Kaufman y con Daniel Herrero, el CEO de Toyota, con algunas conversaciones respecto a la cuestión fiscal y cómo emparentar eso con el crecimiento económico. Y hay una prédica que tiene habitualmente Guzmán con los hombres de negocios, que es tratar de encolumnar a los factores de poder de la Argentina, los empresarios, los sindicatos, la dirigencia política, en que acompañen la posición nacional ante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que no solamente no está claro que se vaya a materializar en diciembre, sino que tampoco está claro que se vaya a materializar en marzo. Empezamos, hagan algo.